¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando esta edición de día jueves. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile para revisar en 30 minutos los temas más importantes de esta jornada. Día 28 de octubre, nosotros los acompañamos con las informaciones del día y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias, contándole de algunos hechos que ya han ocurrido, también de lo que viene en el día de hoy. Vamos a partir analizando detalles de los resultados de los multifondos en el sistema previsional chileno, con noticias que son realmente impresionantes y que, por cierto, generan mucha preocupación para muchos de los que están afiliados, sobre todo a los fondos más conservadores, porque el fondo E está registrando hasta la fecha un cierre de octubre que sería el peor de su historia, caída superior al 7% para el fondo más conservador, que ha sufrido los impactos fundamentalmente de los aumentos de tasa, de la incertidumbre asociada a los retiros, según lo que dicen los expertos en materia previsional, y que se ve golpeado con mucha fuerza. De hecho, en lo que va de este 2021 acumula pérdidas por sobre el 20%, en un contraste súper marcado respecto a los fondos más riesgosos, que están rentando en positivo. Vamos a contarles detalles de los balances que se hacen a la fecha sobre el rendimiento de los multifondos en nuestro país. Por otra parte, estaremos revisando también detalles de los niveles de incertidumbre que mide un indicador elaborado por Clapes UC y que muestra que Chile está en los niveles de incertidumbre económica más altos desde comienzos de la pandemia. De hecho, en el último mes en particular se agudizó notoriamente este indicador, llegando a un terreno que no veíamos, como decíamos, desde los meses de marzo, abril del año pasado, cuando recién estaba comenzando la pandemia. El escenario era sumamente incierto desde el punto de vista sanitario y por ende también desde el punto de vista económico. Después de algunos meses en los que el indicador estuvo bastante más bajo, incluso en terreno algo más optimista, hoy día las perspectivas, sobre todo a nivel político, son las que están incidiendo, según el análisis de Clapes UC, en este indicador que lo lleva, como decíamos, a niveles que no se veían en más de un año. Ya les contaremos más detalles también del análisis al respecto. Por otra parte, hoy comienza un ciclo de reuniones de la entidad gremial más importante de nuestro país en materia empresarial, la CPC, la confederación que reúne a las distintas ramas de la producción y el comercio en nuestro país. Comienza un ciclo de reuniones con los candidatos presidenciales. Yasna Proboste, la candidata de Nuevo Pacto Social, será la primera en llegar hasta la sede ubicada en la comuna de Providencia para desarrollar una conversación, establecer ciertos puentes y espacios de conversación, por supuesto enfocados en materia económica, en materia tributaria también, donde la CPC hará sus planteamientos y donde será interesante también ver cuál es el mensaje que dejan los candidatos presidenciales en estas visitas. La cita se va a desarrollar a las 9:30 de la mañana, por supuesto. Será interesante ver qué es lo que concluyen en un momento particularmente importante, ya lo veíamos, desde el punto de vista político y económico en nuestro país. Mientras tanto, a nivel mundial, este hombre, Elon Musk, sigue haciendo noticia. El dueño de Tesla está a punto de convertirse en trillonario y es considerado por la revista Forbes como el que probablemente sea el hombre más rico que haya pisado la tierra en la historia. Recientes anuncios de negocios asociados a Tesla le permitieron ganar, escuche bien, más de 36.000 millones de dólares en un solo día, en una sola jornada, gracias a los acuerdos que firmó la empresa que produce vehículos eléctricos con una distribuidora de vehículos en Estados Unidos, con Hertz. Este acuerdo es el que catapultó las acciones, su fortuna, su patrimonio es el que se ha ido elevando, y a pesar de todo eso, está en contra del proyecto que está llevando adelante el gobierno de Joe Biden para establecer un impuesto a los multimillonarios, a los súper ricos en ese país. Ya les contaremos más detalles también de aquello. Como siempre, nuestro resumen de noticias lo cerramos revisando los números más importantes del día, lo que usted tiene que saber en materia de mercados para comenzar esta jornada con las cifras, sobre todo de Europa y de Asia también, los puntos de referencia, después de un día, el de ayer miércoles, que fue muy negativo para el IPSA. Pero partamos revisando los números del día de hoy. El Eurostoxx a esta hora subiendo 0,22%, el indicador paneuropeo, mientras que la Bolsa de Londres está cayendo 0,16%. El DAX alemán, en tanto, cae también 0,19% y se ve arrastrado por los resultados de las bolsas asiáticas, que estaban cayendo 0,96% en el caso del Nikkei japonés. Las bolsas europeas cotizando con signos mixtos entonces, algunas en terreno positivo, otras por factores más locales en terreno negativo. El IPSA ayer cayó más de 3%,
en nuestro país. Después de 5 días en los que había estado al alza, la bolsa local terminó cediendo a las presiones, sobre todo por incertidumbres locales, dicen los analistas del mercado nacional. Bien, 8:06. Partimos entonces revisando el detalle de lo que está ocurriendo en la discusión local sobre el sistema de pensiones. Todo gira en torno a un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones. Es el tema central al que están mirando con más atención los mercados también, pero se da en un momento también bien relevante desde el punto de vista del rendimiento de los multifondos, que como ya les contábamos han caído y lo veremos en detalle, y con fuerza sobre todo aquellos que son más conservadores. Una de las razones, dicen en el mercado, tendría que ver precisamente con esta discusión sobre los retiros del 10%. En la siguiente nota analizamos qué es lo que ha ocurrido en torno a este debate. La mayor caída mensual desde su creación, esa es la magnitud de lo que está ocurriendo con el Fondo E. Mientras el A y el B registran alzas, el fondo más conservador de todos tiene su peor desempeño con un descenso de 7,35%. En esto habría incidido el alza por sobre lo esperado de la tasa política monetaria anunciada por el Banco Central en respuesta a las presiones inflacionarias, pero sobre todo a la incertidumbre política ocasionada en el contexto del cuarto retiro. Esto porque si las AFP tienen que pagar las solicitudes, significará volver a vender más instrumentos de renta fija, que es la principal fuente de inversión que tiene la administradora en los fondos más pasivos. Ahora, si miramos todo lo que va del año, el Fondo E también es el que acumula más bajas, superando el 20%. Es que la discusión por el cuarto retiro no solo ha generado este escenario, en lo político libra su propia batalla. Se arrancó. Silencio del senador Montes, que sería uno de los que está en duda. Pedro Araya, titular de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, es el encargado de recoger las opiniones de los parlamentarios para, dicen, sumar voluntades. Para poder contar con los votos que se necesitan para aprobar el cuarto retiro, es necesario llegar a un acuerdo. Es que los números simplemente no dan para aprobar esta iniciativa y se requieren sí o sí votos del oficialismo. Lo que más ruido genera en la discusión es el segundo anticipo de las rentas vitalicias, y hay algunos parlamentarios de derecha que podrían aprobar el proyecto si este punto se elimina. Hasta el momento no tenemos información, ni ninguno de nuestros senadores ha manifestado intención de aprobarlo. Los otros votos que, como usted señala, estarían en discusión, lo que se ha dicho públicamente son del senador Sondón y probablemente la senadora Sabat. Que algunos senadores han planteado ciertos temas específicos para perfeccionar el proyecto, y eso es parte del debate legislativo, y por tanto tendrán que considerarse esas propuestas. Cualquier mitigación es pequeña al lado de la magnitud del daño que se va a seguir provocando. No porque usted pague en cuotas va a dejar de debilitar las cuentas individuales. Entonces, creo que el Parlamento está en una situación muy compleja. El reloj sigue corriendo y la presión porque el cuarto retiro se vea la próxima semana en la sala continúa. Bien, veamos en detalle qué es lo que ha ocurrido específicamente con los multifondos en el mes de octubre, también en lo que va del año. Estos son los números más importantes del mes de octubre, ordenados en función de los que han rentado menos. El fondo E se vio fuertemente impactado, 7,35% la caída de este fondo, que está invertido fundamentalmente en bonos, y es allí donde se ha producido un efecto más negativo, donde se ha visto con mayor claridad el efecto negativo de la discusión sobre retiros de fondos previsionales. La discusión que se dio en el Congreso, la discusión sobre los retiros es lo que ha generado más incertidumbre, impacta las tasas de interés, y cuando hay tasas más altas, el fondo E entonces se ve golpeado de esta forma, 7,35% de caída solamente en octubre, encaminado, como veíamos en la nota, a su peor rendimiento mensual, el fondo más conservador. ¿Qué ocurrió con el fondo D? El segundo fondo más conservador, caída de 5%, mientras que los fondos más riesgosos han rentado en terreno positivo, no solo en octubre, como vamos a ver en la gráfica, también lo han hecho así en el año. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos muestra el detalle del rendimiento 2021 de los fondos de pensiones, y que muestra efectivamente que el fondo A y el B han tenido un rendimiento positivo, a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de algunas caídas en la bolsa local, dado la exposición que tiene estos fondos, los más riesgosos, a algunos mercados internacionales, es que han logrado rentar en terreno
positivo. Podemos ver la gráfica con los resultados acumulados en el año, porque el rendimiento del fondo E acumulado en este 2020 es realmente dramático. En 2021, digo, una caída superior al 20% en la que ha tenido el fondo más conservador. Ahí sí está la gráfica con la rentabilidad acumulada de este 2021 y ustedes pueden ver la caída de los fondos más conservadores ha sido profunda. Muchos se cuestionan sobre este punto. ¿Por qué, si son los fondos más conservadores, han perdido tanto? Bueno, fundamentalmente por consideraciones de carácter político, como decíamos, que impactan en las tasas de interés de largo plazo. En un escenario que no sea excepcional, el fondo E y el fondo D tienden a rentar en términos positivos en una mirada, como decíamos, de largo plazo. Sin embargo, en esta ocasión, en este año en particular, la incertidumbre generada a nivel local fundamentalmente es la que está golpeando. Y el contraste es muy claro: el fondo A ha rentado casi 12%, el fondo B 5,82%. Son algunos de los datos más relevantes de este análisis y que deberían ser considerados, por cierto, en el debate del cuarto retiro, pensando en que si se llegara a aprobar, probablemente agudice la situación de aquellos que están en los fondos más conservadores. Bien, 8:12 minutos. Vamos a seguir adelante para revisar otras informaciones y ya les contábamos en nuestros titulares también que los niveles de incertidumbre económica que recoge un indicador elaborado por el Centro de Estudios CLAPES de la Universidad Católica muestran que este nivel, este espíritu, digamos, a nivel nacional ha llegado al mayor nivel en 18 meses. Es una noticia evidentemente negativa en ese sentido. Según el indicador, el IEC subió 50% hasta llegar a estos niveles que marcan 355 puntos. ¿Cuáles han sido los niveles más altos recientemente? En el estallido social llegó a 413 puntos, mientras que en el peor momento de la pandemia estuvo bordeando los 400 puntos cuando recién comenzaba la crisis sanitaria a nivel global y los niveles de incertidumbre, por supuesto, eran altísimos. Este repunte fuerte en comparación al mismo indicador, pero del mes de septiembre, muestra que fundamentalmente el incierto escenario político asociado a las elecciones, al proceso de elecciones no solo presidencial, sino parlamentario, a la discusión de la Convención Constitucional, sumado a un eventual cuarto retiro, han impactado en mayor medida respecto a las mediciones de meses anteriores. Según Germán González, citado hoy día por el diario El Mercurio, es posible que el impacto de la pandemia como factor de incertidumbre vuelva a tener mayor relevancia en la lectura de noviembre. Claro, porque han ido aumentando los casos y porque se ve un cierto estancamiento quizás en las mejoras que se habían visto en meses previos a nivel global. Es parte de lo que refleja también los factores domésticos como un asunto fundamental a la hora de analizar las proyecciones de los distintos actores del mercado. Bien, vamos a revisar ahora los resultados del comercio, que hace su propia evaluación respecto a lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas. En septiembre en particular fueron muy buenas noticias para este sector de la economía, que creció 32,7% en términos anuales. Respecto al mes de agosto hubo una caída de 5,4%, eso sí, lo que muestra cierta desaceleración en el noveno mes del año, en el mes pasado. Continuando esta influencia de una baja base de comparación, se había registrado una caída de 10% en igual mes del 2020. Eso puede explicar el crecimiento interanual del mes de septiembre. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el año? El acumulado, 35,5% de crecimiento, y fundamentalmente se debe a las ventas por canales online, porque respecto a agosto las ventas presenciales de la región metropolitana cayeron 5,4%. Al comparar con igual mes de 2019, eso sí, las ventas del noveno mes del año en la región metropolitana muestran un alza. En términos de segmento, ¿cuáles son los que crecen más? Vestuario y calzado subieron más de 100%, según el indicador elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago. Escuchemos a la gerente general de esta entidad gremial, Bernardita Silva, quien se refiere precisamente a estos números. Claramente las mayores aperturas han aumentado fuertemente el flujo de los consumidores hacia los distintos establecimientos comerciales, dando cuenta también de la importancia del canal físico para los clientes, el cual se está complementando fuertemente con el canal digital. Los retiros y las ayudas fiscales que han inyectado una gran liquidez al sistema han sido en parte los grandes responsables de este fuerte aumento en el sector, y por lo mismo hacia adelante vemos una alta incertidumbre. Probablemente tengamos una fuerte contracción el próximo año cuando todas estas ayudas transitorias se
se desaparezcan y sobre todo si no somos capaces de recuperar el mercado laboral con empleos formales y de calidad. 8:16, Elon Musk, esta cara seguro que les resulta familiar porque ha protagonizado grandes noticias en los últimos meses asociadas a SpaceX, por ejemplo, su proyecto para llevar al hombre al espacio, también el proyecto Starlink acá en Chile. Pues bien, Tesla, su empresa fabricante de vehículos eléctricos, es la última que ha hecho noticia y le ha permitido al sudafricano Elon Musk convertirse en el hombre más rico del mundo. Su patrimonio estimado en más de 290.000 millones de dólares. Fundamentalmente se vio impulsado por el acuerdo que alcanzó Tesla con la empresa Hertz y que le permitió entonces repuntar. De hecho, en un solo día logró ganar más de 36.000 millones de dólares y de esa forma entonces, con el crecimiento exponencial que ha tenido la acción de Tesla, se ha transformado en la gran base para que se convierta en trillonario. Un registro que evidentemente lo llevaría a marcar un récord porque ha superado incluso a otros billonarios o multimillonarios como Jeff Bezos, otro de los que estaba punteando en estos listados. Evidentemente que sus proyectos que son innovadores, que son algunos de ellos bien futuristas, son los que le han permitido llegar hasta encabezar estos listados. A pesar de todo eso, Elon Musk se opone al proyecto que busca grabar a los súper ricos en Estados Unidos, una iniciativa que está impulsando el Partido Demócrata en el Congreso, que pretende financiar los planes sociales del gobierno de Joe Biden y que ha generado, por supuesto, una discusión importante en el país del norte. Elon Musk, el protagonista del mundo empresarial y de los negocios de los últimos años, se ha convertido en el hombre más rico del mundo esta semana. Bien, 8:18, nos vamos a ir a una pausa en Agenda Económica. Al regreso vamos a estar analizando lo que ocurre con las cadenas de suministro y de transporte a nivel global. Se ha hablado mucho de este tema, del impacto que ha tenido en el comercio, qué es lo que está pasando acá en Chile con este tema. Lo analizaremos al regreso de la pausa. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:21. Los problemas de logística, de transporte a nivel global están generando disrupciones importantes en los sistemas comerciales fundamentalmente y productivos en el mundo. El impacto se ha visto acá en Chile. Si usted, por ejemplo, ha comprado un auto, seguramente lo está esperando con ansias y tendrá que hacerlo por algunos meses antes de que puedan llegar los embarques a nuestro país. Eso es uno de los tantos ejemplos. El tema es que hay muchos que están especulando con el impacto que esto podría tener en las fiestas de fin de año, compras importantes asociadas a Navidad fundamentalmente que podrían verse perjudicadas por estos efectos de la cadena de suministro a nivel global. Queremos analizar el tema y estamos en contacto con el coordinador general de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes, Alexis Michea. Alexis, gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Buenos días, gracias por esta conversación. Alexis, hemos hablado harto de estos problemas logísticos. Se ven algunos de los efectos ya en Chile, pero me gustaría que lo analizáramos desde una mirada más amplia de cuáles son los problemas que está generando en nuestro país estas fallas en las cadenas de suministro a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Mira, lo que está pasando en Chile responde en primer orden a desafíos globales que son disrupciones a las cadenas de suministro en general. Tenemos desafíos locales, pero hay problemas globales que son innegables y son un mundo inexplorado previamente. Ha habido primeramente una disrupción en los procesos productivos, es decir, en la oferta. Esto por fenómenos directos como, por ejemplo, el cierre de fábricas o producto de los encierros en distintos países. Y segundo, disrupciones también por procesos derivados o asociados a la pandemia, como por ejemplo problemas de suministro eléctrico que ha habido, por ejemplo, en China. Ajá. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, los paquetes de estímulo que han habido en todo el mundo, incluido en nuestro propio país, han generado niveles de liquidez que han aumentado los niveles de consumo a magnitudes que no se habían visto antes. Claro. Tanto por esa liquidez, como digo, como por también, sobre todo en el primer año de la pandemia, por las conductas de compra de los consumidores. En el fondo, cuando uno no podía salir, presupuestos que las familias tenían dedicados a esas actividades, lo empezaron a dedicar a invertir en, por ejemplo, bienes de consumo. Entonces, en ese marco global,
se enmarca en oferta-demanda lo que está pasando en Chile. Alexis, ¿y hay problemas logísticos puntuales acá en Chile? Hubo en su momento muchos conflictos, por ejemplo, respecto a la llegada de contenedores con autos a nuestro país. ¿Qué es lo que se está viendo entonces en el terreno local y cómo inciden esos factores en esta crisis global? Sí, Chile tiene desafíos logísticos como todos los países. Sí. Estos son problemas, como digo, globales. Tiene desafíos en varios niveles. Hay uno que es sumamente importante y que tiende a perder visibilidad debido a las urgencias que enfrentamos digamos, en el día a día, que es el desafío de proveer más infraestructura. Sin infraestructura portuaria de conectividad vial y ferroviaria, no hay eficiencia logística posible y no hay tampoco crecimiento económico sostenible. Entonces, un primer desafío es ese y se está trabajando muy fuertemente desde la política de Estado en proveer esa capacidad, por ejemplo, a través del puerto exterior en San Antonio, el corredor ferroportuario, mejoras a la Ruta 78, etc. Además de eso, tenemos desafíos en los terminales existentes. Hay problemas que nosotros hemos identificado, yo diría, podríamos resumirlo en 4 grandes familias. Una, por el lado marítimo, en el proceso de recalada de las naves en nuestros puertos. Ahí hay problemas, por ejemplo, debido a las marejadas, que son cada vez más crecientes producto del cambio climático. Claro. Tenemos menor utilización, menor eficiencia de nuestros terminales portuarios en el proceso de recalada de las naves, primero. Ajá. Segundo, tenemos problemas o desafíos en la productividad de nuestros terminales. Ahí también aunque en general nuestros terminales son bien competitivos y han funcionado muy bien durante la pandemia, también hay oportunidades de mejora de utilización de los propios terminales portuarios. Sí. Tercero, en los accesos terrestres, también hay desafíos de coordinación en la interfaz entre el puerto y los camioneros, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la interfaz terrestre, y capacidad y condiciones de accesibilidad vial. Alexis, y cuarto punto, para que termine la idea. Adelante. Sí, perdón. El cuarto punto es la manera en que interactúan las navieras con el puerto y sus clientes y los depósitos de contenedor y los almacenes extraportuarios, que son estas instalaciones anexas a los puertos que sirven sobre todo para la logística de contenedores. Esto es típicamente cuando uno va a Valparaíso, los ve en el sector de Placilla, por ejemplo. Exacto. Esos son más o menos las 4 áreas. ¿Hay algún indicador que nos muestre cuáles son los niveles de retraso que hay en Chile respecto a la llegada de contenedores, por ejemplo, o de estos embarques? Lamentablemente en Chile no tenemos toda la información sistemática que necesitaríamos tener a nivel censal. Tenemos grandes avances a través del observatorio logístico que desarrolla nuestro ministerio. Invito a todos a visitar la página web observatoriologístico.cl. Ahí hay bastante información. Hay evidencia respecto a las demoras, hay evidencia que voy a llamar anecdótica, en el sentido que no es sistemática, que es muy clara. Tú citabas el ejemplo de los autos, por ejemplo. En el mes de julio hubo una marejada que mantuvo limitadas las operaciones del puerto de San Antonio por aproximadamente 3 días. Eso produjo que los tiempos de recalada, los tiempos de espera de las naves que tenían los autos que se estaban comprando en ese momento, pasaran de demoras de atención del orden de 2-3 días a demoras que alcanzaban los 20 o 30 días. ¿Eso por qué se produce? Porque se desordena toda la cola, el proceso de atención se desordena completo y se arma una cola. Esto es igual que si en una intersección que está muy cerca de su capacidad, un peatón cruza repentinamente, eso interrumpe el flujo y eso genera un taco que es desproporcionadamente grande. Se nos va el tiempo, pero en 30 segundos, ¿qué ha pasado con los costos de transporte entonces después de todos estos problemas que has descrito? Los costos de transporte a nivel global, el eslabón más crítico ha sido el naviero. Ajá. Han aumentado las tarifas dependiendo del par origen-destino entre 5 y 10 veces. Eso, insisto, es un fenómeno global. Es tan global este fenómeno que el propio presidente Biden ha tenido 2 actuaciones parecidas a las que estamos haciendo acá en Chile, primero para reforzar el control sobre la industria naviera y segundo sobre la eficiencia portuaria en unas componentes como las 4 que yo mencionaba hace unos momentos, porque resulta un factor crítico y incluso lo puede generar problemas en el proceso de recuperación económica, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Alexis, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Estamos cerrando esta edición 8:28. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las informaciones internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.